83, 84 más o menos. Aquí en esta foto aparezco yo. Era un pelado igual que ahora. Pero son gratos recuerdos de cómo empezamos en el patio de la casa de una persona que nos prestaba el patio de su casa cerca de la playa en Santa Marta, y cómo a través del tiempo fuimos logrando tantas cosas, ya estando estudiando en la Universidad de Córdoba, en un torneo nacional en Bogotá. Perdón, yo comencé en el año 74, perdón. Ya esto fue en el año 80, 81, ya estaba en la Universidad de Córdoba y quedamos, en la selección del Magdalena, quedamos 4 campeones nacionales, entre eso quedé yo. Y luego fui selección Colombia al año siguiente, en el año 82. Y realmente fue una experiencia que también marcó dramáticamente mi experiencia deportiva. Porque como en Colombia yo era el campeón, pues yo me creía el vuela más que el viento. Y cuando fui allá que vi entrenar a los coreanos, que eran, obviamente, el taekwondo es un deporte oriental, netamente coreano, y yo veía que aún para calentar, ya yo terminaba cansado cuando lo veía calentar a ellos. Duraban 1 hora calentando, pero fuertemente, cuando uno calentaba 10, 15 minutos antes del combate. Entonces, todas esas cosas fueron marcando pautas para el entrenamiento y me llevó. Fui 8 veces campeón nacional, representé a Colombia varias veces en torneos internacionales, y bueno, aquí cerrando mi ciclo olímpico en el año 88, el año 89, básicamente en febrero del 89, pues pude obtener el título bolivariano para Colombia, fui subcampeón panamericano, y luego de eso me dediqué a la parte de entrenar a los deportistas, y ya incluíamos en la selección Colombia, ahí estoy yo como entrenador, y ya incluíamos en la selección Colombia a 2 deportistas cordobeses. Nosotros tuvimos alrededor de unos 10 o 12 campeones nacionales. Fuimos campeones nacionales la primera vez que Córdoba organizó los Juegos nacionales en el año 88. Taekwondo era la primera vez que aparecía en Montería y logramos esos triunfos gracias a unas cualidades características que teníamos cada uno de nosotros. Pero, como les dije, no sé si en la sala hay alguna persona que es campeón en la disciplina de tenis de mesa o en alguna otra disciplina que pueda explicarnos qué se necesita para ser campeón. No sé si en la sala hay alguna persona. Dubán, si me ayudas, si hay alguien que pueda levantar la mano, o me gustaría que compartiera un poquito esa experiencia. Si no la hay, pues seguimos avanzando, no pasa nada. O Marco, ¿hay alguien en la sala de los jóvenes que sea campeón, que ya haya experimentado haber colgado una medalla dorada en su pecho? Si no, seguimos. Ajá. El deportista Diego Ortega puede hablar. Ok, habilita el micrófono a Diego y que nos hable un poquito de cómo llegó a ser campeón, que nos hable una corta historia de cómo llegó a ser campeón. ¿Le dio miedo a Diego o qué? Ese show escénico. Menos mal que estamos en las redes sociales y aquí no estamos frente a público, sino solamente virtualmente. Bueno, entonces, avancemos. Vamos a ir desglosando esta pregunta. Sí, no sé, por cualquier condición no se puede conectar. Entonces, ahora, para ser campeón se necesitan ciertas cualidades características y quiero nombrar algunas de ellas, obviamente, para modo de ilustrar lo que les quiero decir. Evidentemente se requiere tener una capacidad técnica que se logra justamente por la práctica cotidiana, es decir, desarrollar acciones y movimientos musculares principalmente de alta exigencia. Esto es puramente físico, ¿no? También se exige el dominio de técnicas de ejecución que requieren repeticiones sistemáticas prolongadas, que es el entrenamiento diario que cada uno tiene con respecto a la técnica del deporte en particular que hagan. Hay otra condición para ser campeón, que es una demanda permanente a ser mejor todo el tiempo. Y eso ya tiene que ver mucho la parte mental. Entonces, de 3 factores hay uno en el cual la mente tiene una preponderancia. Sin embargo, si seguimos viendo, también hay otros factores, como por ejemplo, es inherente que yo tengo que dar un rendimiento cada vez más alto. Por lo tanto, tengo que adquirir una
condición aguda para la competencia. Y esto tiene que ver ya con la parte mental. La parte somática es la preparación técnica, físico-táctica, pero ya esta parte de prepararme para las competencias tiene que ver con la parte mental. Entonces ya van 2 de 4. Obviamente también requiere un esfuerzo en todos los niveles en los cuales desempeñamos nuestra labor como competidores, físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, lo que nos lleva a crear hábitos y habilidades especiales fuera del contexto físico, y de eso se trata este complemento de la parte mental. 3 de 5. Y fíjate, se necesita tener un carácter formado. Ya estamos hablando también de lo que tiene que ver con la parte psicológica del deportista para responder a enormes exigencias de información, memoria, acciones volitivas y estados emocionales. Y en los estados emocionales no tiene mucho que ver con la mente. La emoción va por encima de la mente. Si pudiéramos explicarlo de manera sencilla, la parte más básica es la parte física, la parte de mi cuerpo físico como tal desde el punto de vista de la reacción fisiológica de mi cuerpo. Luego viene la parte mental que está por encima del cuerpo. Luego viene la parte emocional. Y luego viene la parte espiritual, digámoslo en ese aspecto ascendente. Desde la parte física a la parte espiritual. Esos 4 niveles son fundamentales que el deportista lo tenga claro. Sin embargo, el nivel superior al físico es el mental. Y obviamente en este tipo de entrenamientos mentales también hablamos y hacemos ejercicios para dominar esas emociones, porque yo puedo estar preparado físicamente al 100%, técnicamente, tácticamente, mentalmente al 100%, pero si en determinado momento tengo una emoción de miedo, de frustración, de sentimiento de pérdida, etcétera, etcétera, eso va al traste con toda la preparación que ya yo haya hecho. Entonces la emoción también es fundamental saberla manejar desde el punto de vista de la competencia. Y muy pocas veces nos hablan de esto, ¿no? Entonces, voy a hablar de unos principios de vida que debe tener todo campeón. Estoy seguro que, aunque no hayamos sido campeón y manejamos estos principios, más temprano que tarde vamos a poder ser campeones en algún área de nuestra vida. Y el primero de esos principios es el compromiso inquebrantable de lograr lo que yo deseo, de conseguir esa meta para la cual estoy entrenando, de proyectarme a destacarme por encima de los demás compañeros. Entonces, ese compromiso inquebrantable es un factor fundamental y es netamente volitivo, es decir, depende de tu voluntad personal. Eso obviamente desencadena otra serie de condiciones o principios, entre las cuales se destaca el autocontrol, que es una de las cosas fundamentales que enseñamos en taekwondo, parte de los principios también del taekwondo. Tenemos también en cuenta lo que es la autoconfianza, saber que lo que estoy haciendo me está llevando hacia donde yo quiero ir y que yo me siento fortalecido porque al hacer mi entrenamiento, pues creo que estoy llenando los vacíos que me hacen falta para poder ser campeón. Entonces esa autoconfianza es fundamental. Pero es un proceso totalmente cíclico, ¿no? También tiene que ver con mantenerme enfocado y concentrado en lo que quiero. Muchas veces hay deportes que requieren una precisión extrema y se necesita estar muy concentrado para lograrlo. La mayoría necesitan concentración, pero hay otros que exigen más concentración, es decir, además de la parte física, necesitas pulir mucho más todos esos elementos mentales. Y obviamente conocer perfectamente mi cuerpo. Ayer tuve la oportunidad de asistir a la conferencia que dictaron por la Liga de Taekwondo y decía el profesor Raúl, que fue invitado, que cuando hay el break, o sea, uno de los maestros preguntó qué le decía él a su competidor cuando había el break entre round y round. Si él cómo le pasaba el mensaje. Entonces, ese autoconocimiento del deportista también va con el entrenador porque tienes que saber darle el mensaje adecuado, y lo digo por experiencia, porque muchas veces perdí finales con deportistas por no dar el mensaje de manera adecuada. En vez de emitir una alerta, emitía una sensación de miedo y eso lo copiaba el deportista y se frustraba al final el logro del triunfo. Entonces hay que conocerse a uno mismo cómo reacciona en esos momentos de presión para que uno pueda seguir avanzando y lograr ese objetivo que se ha trazado como equipo, tanto el entrenador como el deportista o como equipo en conjunto, ¿no? Entonces quiero compartir con ustedes algunas cosas que me han, desde el punto de vista científico, me dan la certeza de que lo que estoy proponiendo y de lo que estoy haciendo tiene que ver mucho
con la realidad de poder darle a nuestro deportista ese apalancamiento, esas herramientas, esos ejercicios que le permitan a ellos entender que van a tener un mayor rendimiento si empiezan a hacer este tipo de técnicas. Entonces miremos un poquito cómo es la neurofisiología a nivel del sistema nervioso. Fíjate una cosa, cuando nosotros estamos sedentarios, se ve la imagen que está a la izquierda, que es una imagen, una tomografía de un cerebro que tiene algunas áreas encendidas. Pero cuando nosotros hacemos ejercicio y solamente una caminata de 20 minutos, fíjate cómo el cerebro se transforma. Entonces eso quiere decir que hay una retroalimentación entre la parte física con la parte neuronal de nosotros. Cuando yo no tengo ganas de, y yo por inercia hago ejercicio, automáticamente se me activa la motivación. O cuando salgo muy prendido mentalmente que quiero entrenar, pues obviamente se va a aumentar mucho más el rendimiento deportivo. Entonces aquí hay una retroalimentación, es decir, que somos complementarios. No hay nada más importante, ni lo uno ni lo otro, sino que somos complementarios. Ahora, estudiando un poquito de neurociencia, descubrí algunas cositas muy particulares. Por ejemplo, el cerebro es uno de los órganos de nuestro cuerpo que tienen promedio de peso entre 1.1 y 1.3 kilogramos para un adulto, ¿no? Estamos hablando de un adulto. Y que representa más o menos el 2% del peso del cuerpo. Ahora, lo más trascendental viene ahora. Resulta que el cerebro consume de un 25 a un 30% de la energía que gasta todo el cuerpo. Aquí me gasto el 30% de la energía aunque no esté haciendo nada. Del 70% que tengo que desempeñar, perdón, del 100% que tengo que desempeñar para competir. Ojo, el 30% se me va aquí. O sea, es fundamental y muy importante que ese 30% que yo voy a gastar en la competencia, tengo que tenerlo bien entrenado para que sea mucho más óptimo. Y otra cosa importante, del 20 al 25% del oxígeno que consumo va a mi cerebro. Es decir, que entre un 80 y un 75% va al resto de los músculos que hacen el ejercicio o que hacen las jugadas técnicas. Entonces, esto te puede dar también un parámetro de por qué es tan importante hacer lo que vamos a recomendar que hagan a partir de ahora a nivel del entrenamiento. Ahora, el cerebro como tal, nuestro cerebro funciona, por eso hablamos de un poquito de fisiología, de funcionamiento. Funciona todo el tiempo. Todo el tiempo. Está siempre prendido. Aun cuando estemos dormidos, el cerebro sigue trabajando como si estuvieras despierto. Ojo a eso. Por eso es que al deportista se le recomienda que descanse esas 8 horas de la manera más descansada que pueda. Porque su cerebro sigue funcionando casi que igual que en la vigilia. Y estos son datos de neurociencia, estos no son datos inventados por Reinaldo Fontalvo, ¿ok? En nuestro cerebro tenemos alrededor de 100 millones de neuronas. Las neuronas son las células nerviosas, las que llevan la información, las que transmiten las sensaciones. Las neuronas se unen entre sí, eso se conoce como sinapsis. Entonces, fíjense, una neurona puede estar conectada con 1000 neuronas a la vez, que es el numerito rojo que está allí, 1000 conexiones neuronales. Es lo normal cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos la destreza que tenemos hoy en día. Cuando nosotros empezamos a hacer entrenamiento mental, la idea es que esas conexiones se puedan aumentar a 10.000 por neurona. Y ya ahorita voy a explicar un poquito cómo se hace ese proceso. Al hacer esto, optimizamos nuestros movimientos, pulimos la calidad de los mismos y tenemos una eficacia mucho mayor. A nivel del cerebro, hay una parte que se llama la materia gris, que la componen las neuronas. Hay otra parte que se llama la materia blanca, que son las dendritas. Las dendritas son las extensiones que tienen las neuronas con las cuales se conectan con otras neuronas, como las raíces, digámoslo así. Ahora, a nivel del cerebro, solamente en dendritas, es decir, en conexiones, tenemos 100, si lo sacáramos una por una, tuviéramos 160.000 kilómetros de conexiones nada más aquí. 160.000 kilómetros de conexiones nada más aquí en la cabeza. Entonces, esto también nos da una importancia interesante. Ahora, la pregunta clave que siempre hemos escuchado es que no usamos el cerebro al 100%. La gente dice que, o un mito, esto es un mito, ¿no? Que se usa
que no usamos ni el 10% de nuestro cerebro. Y eso es un mito falso. Realmente usamos el 100% de nuestro cerebro. Pero simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, solamente podemos usar una parte de nuestro cerebro. Es decir, algunas áreas de nuestro cerebro funcionan simultáneamente. En este momento, por ejemplo, hay algunas áreas que estamos usando, no todo el cerebro al mismo tiempo. Y eso representa más o menos un 2% del uso del cerebro. Ojo. Pero simultáneamente. Él está aprendido y está trabajando todo. Pero en el instante en que estamos haciendo algo, por ejemplo, en este caso, hay áreas de la palabra, hay áreas de los gestos, de los músculos motores que me hacen mover la mano, que me hacen mover la cara, que están trabajando simultáneamente en este instante. Un 2% máximo de mi cerebro. Entonces, basado en eso, seguimos compartiendo esto, que son detalles interesantes. Al cerebro no le importa, escuchen esto, porque es fundamental. Ojo, ojo. Al cerebro no le importa si lo que tú estás experimentando lo estás sintiendo aquí en la realidad tuya o si te lo estás imaginando. Ojo con eso. Fíjense que esto es un principio fundamental del entrenamiento mental. Cuando tú, en este instante, si tú empezaras a recordar una situación en la cual tú tuviste un trauma físico, tu cuerpo reacciona a ese trauma en ese instante. Por ejemplo, si sentiste miedo por una situación que tú viviste, que casi te atropella un carro, por ejemplo, y empiezas a recordarlo, en este instante si tu corazón se acelera, se aumenta la segregación de los vasoconstrictores, se te aumenta la presión sanguínea, hay un efecto fisiológico, y sin embargo ya ese evento tú lo viviste. Entonces, pero el cerebro lo está reviviendo en ese instante y empiezas a experimentar eso. Igualito que si sientes una sensación placentera, pues experimentas una fisiología diferente. Entonces, basado en esto, es que tenemos que mantener una cosa, que a mi cerebro solo le importa en lo que yo estoy enfocado. Entonces, si yo me enfoco en ser campeón permanentemente, mi cerebro va a hacer que esas condiciones se mantengan y que se manifiesten en la realidad. ¿Por qué mucha gente no sale a hacer los entrenamientos que tiene que hacer completamente? Porque no están enfocados en ser campeones. Pero si tú mentalmente estás enfocado en ser campeón, obviamente que vas a cumplir los entrenamientos que tu entrenador te pide. Dame un segundito. Seguimos avanzando. Okay. Entonces, basado en estos pequeños tips que les he dado, ¿cómo se conquistaría un título en la disciplina deportiva en la cual tú estás, cualquiera que sea, bien sea tenis de mesa, fútbol, baloncesto, deporte individual, deporte colectivo, deporte de pareja, etcétera, etcétera? Vamos a ver aquí cómo es el proceso de aprendizaje humano, porque esto es la parte fundamental en el desarrollo de la parte científica del entrenamiento mental y físico, obviamente. Permítanme ver aquí cómo hago para eliminar esto aquí un segundito. Ok. Lo primero que hace, voy a mostrar esto a manera de ilustración, no es necesario que lo primero que hace es que el córtex prefrontal, o sea, la parte delantera de mi cerebro, de mi frente, que es el área de mi cerebro, es la que toma las decisiones, la que maneja la comunicación, el liderazgo, la táctica, la inteligencia, la motivación, el control ejecutivo, es decir, de ahí parte todo. Manda la orden de hacer un movimiento en específico y se lo envía a otra parte del cerebro que se llama el ganglio basal, que es el que tiene que ver con los hábitos, con la rutina y con el automatismo. Es decir, mientras yo no desarrolle la técnica para poder aprender la repetición, no se va a dar esta conexión de manera eficiente. También automáticamente se envía un mensaje a una tercera parte involucrada, que es el tálamo, que tiene que ver con los 5 sentidos. Es decir, empiezo a interpretar la percepción que tengo alrededor mía de cómo estoy parado, en qué dirección viene la pelota, en qué dirección viene la patada, etcétera, 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 dependiendo del deporte que yo haga. También automáticamente se conecta con una parte del cerebro que se llama el córtex premotor, que es el que prepara y planea el movimiento antes de hacer la acción y que busca cuáles son los músculos que tienen que participar para que esa reacción se dé. Luego se comunica con otra parte del cerebro que se llama el córtex motor, que es el que realmente ejecuta y dirige el músculo que va a hacer la acción. De allí pasamos a una parte que tiene que ver
con lo que les comenté ahorita, la parte emocional, la parte de las amígdalas, que tiene que ver con las emociones positivas o negativas con respecto a esa situación en particular, cómo yo ejecuté esa acción, cómo yo ejecuté ese movimiento y cómo me sentí al momento de hacerlo. Ahora, de allí parte al cingulado anterior, que es el que me puede permitir cambiar lo que yo voy a hacer en un instante. Antes de ejecutar el golpe, antes de hacer el lanzamiento, etcétera, etcétera, me permite redirigir el movimiento. De allí pasa a un proceso asociativo parietal y temporal. De allí pasa de nuevo a otro estado, que es el tracto córtico-espinal, y de allí se ejecuta el movimiento o se ejecuta la calidad y comportamiento del movimiento. Todo esto, obviamente, está previamente estimulado por una parte que no tuvimos en cuenta, que es nuestra visión. Cuando nuestros entrenadores nos muestran cómo es el movimiento, cómo es la técnica, todo esto se da. Pero también es cierto que a nivel de todo este proceso que les mostré aquí simplemente a manera didáctica, no para que se lo aprendan ni tengan en cuenta, que también se comunican entre ellos previamente. Y todo esto ocurre en fracciones de milisegundos. Ojo, milisegundos. Entonces, cuando usted está bien entrenado y usted tiene perfecto su movimiento, sabe cómo ajustarlo sin que se lo digan. Bien sea que usted sea un lanzador en béisbol, bien sea que usted sea un cobrador de penalti, bien sea que usted sea un defensor, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se propone a través de esta estrategia de poder dar esos recursos a nivel mental? Que el rendimiento deportivo nuestro tiene un potencial que todavía no hemos explotado. Como ya les decía, vamos a suponer que tenemos 1000 conexiones por neurona y queremos llevarlo a 10.000 conexiones por neurona. Tenemos que evitar las interferencias. ¿Y cuáles son las interferencias? Bueno, muchas de las cosas que conocemos en nuestra vida diaria, cuando tenemos un problema, que si soy un estudiante, que si baja el rendimiento académico, que si peleé con mi novia, que si peleé con mi papá o mi mamá, todas esas son interferencias que te impiden que estos procesos se realicen a la perfección. Que a lo mejor no hay dinero en mi casa, que también es un factor que influye mucho en algunos deportistas amateurs. Hay tantas cosas que son interferencias, que de pronto no tengo el condicionamiento técnico adecuado con mis uniformes, con mis utensilios de práctica. Si soy de tenis de mesa, no tengo la raqueta adecuada, no juego con la pelotica adecuada, etcétera, etcétera. Si soy practicante de taekwondo, por ejemplo, que practico sin protectores electrónicos y cuando voy a la competencia, pues es la primera vez que voy a usar un protector electrónico, todo eso son interferencias. Ahora, es importante que entendamos que toda esta neuralización de los movimientos tiene un fundamento científico. Y aquí lo estamos viendo simplemente con el crecimiento neuronal de un bebé. Un recién nacido tiene muy poquitas conexiones neuronales, luego a los 3 meses, luego a los 15 meses y luego a los 2 años. Ahora imaginemos cómo estamos nosotros, que tenemos 100.000 millones de neuronas aquí conectadas y que permanentemente, ya hoy en día hemos aprendido o hemos reconocido que estamos reaprendiendo constantemente. Entonces, yo puedo saber una técnica en particular de cualquier movimiento preciso deportivo, pero yo puedo mejorar esa técnica si logro optimizar, bien sea físicamente, mentalmente, emocionalmente, puedo fortalecer todas esas conexiones neurológicas para que mi movimiento sea mucho más efectivo. Y eso es lo que se pretende a través de este esquema. Y miremoslo aquí. Aquí se lo muestro de manera más sencilla. Actualmente, en promedio, tenemos 1000 conexiones. Una neurona se conecta con 1000 neuronas a la vez. A través de este tipo de entrenamiento, incluyendo el ejercicio físico, incluyendo el ejercicio técnico, incluyendo el ejercicio táctico, incluyendo las competencias, la idea es que tú perfecciones tanto que a nivel neuronal tus conexiones puedan llegar a 10.000. Es simplemente un ejemplo para que vean cómo podemos lograr que el rendimiento de mi deportista, de mi pupilo, aumente dramáticamente a través de estas estrategias. Entonces, ¿qué podemos hacer para que ese rendimiento aumente? Obviamente, empezar un nuevo aprendizaje. Un nuevo aprendizaje basado en muchas ciencias interdisciplinarias. Es decir, tu técnico que te va a seguir reforzando y que tienes que estarse actualizando en las técnicas normales de su deporte, en este caso del tenis de mesa. Tu
preparador físico, si tuvieras un preparador físico que también tiene que estar actualizado en los circuitos para que tu rendimiento físico sea mayor, tu psicólogo deportivo si lo tienes, que te ayude a mejorar todo lo que te estoy diciendo, tu propia interpretación de la realidad para que ese nuevo aprendizaje tenga un impacto mucho más poderoso. Entonces, la forma en que pensamos, cuando yo empiezo a cambiar mi forma de pensar, yo estoy alterando mis neuronas. Y alterar mis neuronas significa que las estoy preparando para que se aumente la cantidad de sinapsis. Y lo más importante, lo podemos hacer a cualquier edad. Yo tengo 58 años y yo todo el tiempo estoy buscando nueva información que me permita mejorar lo que yo hago en las áreas en que yo me desempeño, bien sea en la parte física o bien sea en la parte comercial que yo trabajo. Ahora, imagínate ustedes que están formando jóvenes deportistas en este instante. Lo que podemos hacer para poder llevar a esos deportistas a un nivel superior. Colombia logró algo interesante en la última Olimpiada, muchas medallas que nunca había conseguido. Y eso se debe a un trabajo interdisciplinario desde el punto de vista nutricional, que se me olvidó mencionarlo ahorita, que también es fundamental que el deportista se nutra de la manera adecuada, porque así como el cerebro gasta el 30% de la energía, el cerebro tiene una energía muy particular, que es la glucosa, pero la glucosa se la podemos dar por otros alimentos que no sean dañinos para el resto del cuerpo. Entonces, todo eso hay que saberlo para poder optimizar el resultado. Y obviamente esa internalización mía como campeón, como entrenador que quiero motivar a un muchacho para que pueda subir ese nivel. Y evitar esas interferencias, ¿no? Ese estrés que no te permite que tú des el rendimiento. Puedes tener, a veces podemos tener las condiciones óptimas, pero si esas interferencias nos impiden, no lo podemos hacer. Entonces, al final, lo que pretendemos implementar es que se haga el aprendizaje, permita aumentar la sinapsis neuronal. Y Reinaldo, ¿y cómo se logra eso? Bueno, eso es fácil de entender y fácil de interpretar. Aquí sí me gustaría, Duván, ¿de qué color ves tú este zapato? Yo creo que tú eres el que puedes. Marco, ¿de qué color ves tú este zapato? Como rosa. ¿Ah? Duván, ¿de qué color lo ves? Preguntémosle a todos, así, háblale el micrófono a todos y que me digan de qué color ven ese zapato. Ábrele un segundito el micrófono a todos y que lo digan. O que lo ya lo pueden habilitar, profe. Por favor, respondan de qué color ven ese zapato. Blanco con azul. Celeste. Gris con azul. Gris con verde. Gris con verde. Profe, yo lo veo rosa. Oh, ok, perfecto. Eso es lo que quería ver. También lo veo rosado con blanco. Perfecto, Vanessa, muy amable. Bueno, miren lo que pasa, fíjense, y estamos viendo una sola imagen, ¿eh? No es que yo le cambie el color aquí, y eso es lo chévere de poder entender todas estas dinámicas. Fíjense lo que sucede realmente. Resulta que, además del cerebro que lo tenemos completo, él está dividido en dos hemisferios. Dependiendo del hemisferio que predomine en mí, si es el hemisferio derecho, lo voy a ver como lo está viendo Vanessa, como lo ve Duván. Es decir, ellos tienen el hemisferio derecho predominante, lo están viendo entre rosado y blanco. Y los demás, no sé cuántos más lo vieron rosado y blanco, nosotros lo vemos entre gris y verde. O sea, para mí es el lado izquierdo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la vida en realidad? Cuando podemos interpretar esa situación, nos puede permitir pulir mejor nuestras capacidades y nuestras habilidades, o nuestras competencias, como se llama hoy en día. Entonces, el cerebro derecho trata sobre creatividad, arte, mente subconsciente, habilidad, multitarea, pensamiento sintético. Y el cerebro izquierdo es más analítico, numérico, lógico, científico y de un pensamiento sistémico. Entonces, eso significa que si así para esta imagen reacciona, imagínate cómo será para el deporte. Cada deportista es individual. Entonces, hay un tratamiento especial para cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora, entonces, simplemente para efectos de recordarles, el cerebro siempre está funcionando al 100%, pero máximo un 2% de manera simultánea. Áreas del cerebro que trabajan simultáneamente para poder lograr lo que queremos lograr. ¿Cuál es el objetivo de un programa neurodeportivo o de un programa de entrenamiento mental? Obviamente, el objetivo es optimizar el rendimiento del deportista en cualquiera de las áreas. Todos tenemos un potencial que va más allá de lo que tenemos ahora en este instante. Y ese potencial, obviamente, permítame aquí, siempre va a tener interferencia, lo que yo le decía, pero ese potencial es multidisciplinario.
Tiene que ver con tu parte técnica, física, médica, táctica, mental, psicológica y nutricional, que no la puse allí. Tiene que ver mucho con eso. Y lo que pretendemos es aumentar el potencial, pero disminuir las interferencias. Es decir, darle las condiciones. Ustedes como entidad, como Indeportes Córdoba, pues obviamente van a tratar de dar esas condiciones de manera directa para que esas interferencias se disminuyan al menor por ciento. Si nosotros en el año 88 logramos un destacado performance o un destacado rendimiento en los Juegos Nacionales, no sé cómo está últimamente Córdoba, sé que ustedes hacen parte de una nueva administración, pero esto se puede lograr, pero hay que hacer un trabajo profesional, un trabajo de responsabilidad social y sobre todo de rescatar, porque el material humano lo tenemos para poder lograr que esto se dé de una manera impresionante. Entonces, al final, el objetivo es el mismo, incrementar el rendimiento del deportista como tal. Entonces, ¿cómo elegir cuál es la metodología más aplicable para cualquier deporte? Bueno, existen unos sistemas que nosotros manejamos y que podemos ir aplicando directamente dependiendo de los deportes, si son de conjunto. Nosotros iniciamos un plan de trabajo hace 4 años con Marco, con los deportistas de tenis de mesa y de taekwondo de la UPB, y este año abrimos ya a todas las disciplinas deportivas. Pero por la pandemia, ustedes saben, solamente iniciamos con un seminario en febrero de este año y ya después no pudimos hacer más nada, así que me imagino que todo eso quedará pospuesto para el año que viene o cuando las condiciones se den. Pero ya la universidad se dio cuenta del poder que representa este pequeño aporte que le damos y tiene que ser de manera individual. Igualito, como les comenté ahorita, cada deporte tiene una demanda psicológica diferente. No es lo mismo entrenar a un futbolista que entrenar a un beisbolista, que entrenar a un tenis mesista, que entrenar a un levantador de pesas, que entrenar a un boxeador. Todos los deportes tienen una demanda psicológica. Ahora, súmele a eso el hecho de que el deportista de por sí tiene su propia demanda psicológica. ¿Con qué recursos psicológicos cuenta el deportista? Y todo esto se hace con unos test sencillos que se van perfilando en compañía del entrenador para que todo esto se lleve a una realidad diferente. Mis amigos, el cerebro se puede entrenar y hoy en día hay muchos jueguitos que ustedes ven, jueguitos de eso que a veces le decimos a los muchachos que no los jueguen, pero hay muchos jueguitos que realmente sí te permiten ejercitar tu cerebro para que tus hemisferios trabajen de manera equilibrada, para que puedan mejorar la cantidad de sinapsis que tenga cada neurona, y la idea es esa, llevarlos a otro nivel. Entonces, ¿qué requerimos para que esa mente sea fuerte? Bueno, fíjate que básicamente tenemos que enseñar la habilidad para desempeñarnos siempre en un rango superior de nuestros talentos, sin importar cuáles sean las circunstancias competitivas, es decir, sin importar si en determinado momento sufrí un trauma, ¿cómo puedo superar ese dolor que se me da en un encuentro con otro deportista, en un deporte de choque, un deporte de contacto, que no necesariamente tiene que ser un deporte de combate, y cómo puedo superar ese dolor para seguir avanzando y demostrar? Entonces hay que tener una condición mental diferente allí. Lo otro es tener la fortaleza mental para ver cómo respondo a la presión de la competencia. Yo recuerdo, cuando yo competía, voy a utilizar un término peyorativo, ¿no? La cagazón de uno era hasta que uno entraba al doyan, a la competencia, hacía el saludo y a lo que el árbitro decía comiencen, en coreano es sichak, comiencen, ya ahí se me pasaba todo, porque era el momento en que ya yo ponía en acción todo lo que sabía, pero ese periodo previo a ese estrés precompetitivo es el que muchas veces daña todo el trabajo que se hace con un deportista. Y esas condiciones hay que saberlas manejar y orientar, porque si lo empezamos a manejar desde muy temprano, pues realmente vamos a tener unos deportistas. Bueno, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver entrevistas de todos los que ganaron medalla olímpica dorada, tanto del pesista y más que todo de Mariana Pajón, que tiene una psicóloga que trabaja directamente con ella, donde se demuestra que todo esto es realmente poderoso. Entonces, ¿cuál es la filosofía del entrenamiento mental? Mira, vamos a hablar de 3 condiciones básicamente para crear una base de creencias diferentes, ¿no? En 3 áreas principales.
cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicios. Primero, la perspectiva de competencia del personal del deportista, ¿no? ¿Qué piensa, qué siente, cómo lo toma, cómo asume cuando no logra llegar a esa meta que él desea, si se prepara con más fortaleza para la siguiente competencia, etcétera, etcétera. Es decir, la percepción personal, tu propia visión, cómo te ves tú como competidor, porque hay gente que hace deporte pero no le gusta la competencia. Entonces esto también es parte del entrenamiento mental del deportista común y corriente. Y cómo es mi actitud hacia el éxito o hacia el fracaso. Entre más lo intento, mejor preparado estoy para ganar la medalla de oro. O entre más lo intento, más frustrado me siento porque no puedo llegar a la meta, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos parámetros se van estructurando con un plan de entrenamiento que no requiere, bueno, creo que aquí al final ya les voy a decir. Tu cuerpo escucha todo lo que tu mente dice. Esta reflexión es de las finales que voy a dejar aquí, porque nuestra mente es un mundo interior y ese mundo interior se manifiesta en el exterior. Y como no sabemos manejarlo, pues muchas veces ese mundo interior altera mucho de nuestro mundo exterior. Lo que sí es cierto es que el cerebro se puede entrenar, la mente se puede entrenar. Hemos recibido lamentablemente mucha basura. Todos los días recibimos condicionamientos que nos dicen que somos inútiles, que no podemos, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, y sabemos que no es así. Ya la gente que está despertando, que entiende que el verdadero potencial está dentro de ti y que puedes llevarlo al nivel que tú quieras, es la que te va a decir, puedes hacerlo también tú. Entonces, es el momento de ponernos en acción, ustedes como institución deportiva y nosotros como aportadores de este tipo de tecnología, porque es una tecnología para lograr las cosas, nos va a permitir lograr cosas increíbles para el deporte de Córdoba. Entonces, algunas recomendaciones finales. ¿Qué desea para este 2020? Ya nos quedan 3 meses. La estrategia sería que incluyeras un plan mínimo de 15 minutos diarios de entrenamiento mental. Son unos ejercicios que pueden ser de respiración, que pueden ser de visualización, que pueden ser de afirmaciones. Y 15 minutos diarios, pues no vas a invertir gran parte de tu tiempo en esto. Pero si aprendes a hacer los 15 minutos 3 veces al día, vas a optimizar mucho más. Una recomendación que te doy, entrenas como compites. Esta es una máxima que se me metió a mí hace muchos años, cuando justamente escuché en una entrevista a un campeón de levantamiento de pesa que le preguntaban que cómo era la vida de un campeón. Y dice, el campeón entrena como campeón. Es decir, que en el caso particular del deporte que tú practiques, bien sea tenis de mesa o cualquier otra disciplina deportiva, cada vez que entrenes, imagina que estás compitiendo. Imagina que estás compitiendo y que estás en la final de tu categoría o de tu premio o de tu trofeo, porque si desde que estás entrenando te estás preparando para eso, cuando te toca ya lo haces de manera automática porque ya las conexiones neuronales están listas ahí. Y la tercera recomendación es que obviamente este es un trabajo interdisciplinario, aquí ninguno es más importante que el otro. Tienes que dejarte guiar por tu entrenador, por tu coach, por los asesores que tienes en la parte administrativa, por ustedes, la parte directiva de Indeportes, que son los que realmente planifican estratégicamente que todos estos recursos estén disponibles para los deportistas. Y recuerden, quizás lo más importante antes de finalizar, es que la distancia entre el querer y el poder se acorta con el entrenamiento. Todo en la vida es práctica. Cuando yo nací, así como nacieron ustedes, no sabíamos caminar. Y de manera intuitiva nos enseñaron a caminar y nos caíamos y nos raspábamos las rodillitas y caminábamos gateando y todo lo demás hasta que caminamos. ¿Cuánto tiempo? Hay gente que lo hace muy rápido, hay gente que no. Hay gente que tarda en caminar. Hay gente que nace con problemas de motricidad y aún así terminan caminando. Entonces, lo que marca la diferencia es el entrenamiento. Lo que marca la diferencia es tu persistencia para que logres lo que tú quieras. Y obviamente ahora sí, ya para terminar, con esto les doy las gracias por haberme dado esta oportunidad de haber compartido estas experiencias. Y quiero que tengan en cuenta esto. Tu peor enemigo siempre será tu mente. No solo porque es quien conoce tus debilidades, sino porque es quien las crea. Así como crea debilidades, puede crear fortalezas. Y esa es la intención del entrenamiento mental. Lograr crear fortalezas para tener deportistas de alta excelencia, no solo para que ganen campeonatos, sino para que sean campeones de la vida, para que se porten o se comporten de manera integral con su familia,
con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, con la sociedad y con el país en general. Muchas gracias, mis amigos. Profe Reinaldo, qué buena ponencia, la verdad, qué buen espacio nos ha acabado de regalar. Siempre el entrenamiento mental es algo determinante en los procesos deportivos. Nosotros como entrenadores lo sabemos. También sabemos que es un área que es relativamente nueva, que de hecho se está hablando de entrenamiento mental hace unos 10 años hacia atrás aproximadamente. Es algo que, bueno, que de pronto constantemente lo venían trabajando, pero que como entrenamiento mental y como área de acompañamiento en los procesos deportivos no se había trabajado, y sí se está teniendo mucha incidencia y se le está dando mucha importancia en los procesos. Ya vamos a pasar entonces a una sesión de preguntas. Podemos dejar de compartir pantalla, profe, para podernos ver las caras entre todos. Listo. Y si hay alguna persona que esté interesada acá en hacer preguntas, pues este es el momento. Yo la verdad tengo aquí 2 preguntitas pendientes para hacerle, pero esperemos entonces que los profes arranquen. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, entonces puede habilitar su micrófono y hacer la pregunta. Yo inicio. Listo, profe Marcos. Bueno, profe, disculpe, antes de lo interrumpo. En el chat está el formulario de asistencia. Es fundamental que cada uno de ustedes lo pueda diligenciar para tener control sobre las personas que estuvieron asistiendo a este gran espacio. ¿Listo, profe? Ahora sí, profe Marcos. Gracias, Juan. Bueno, de todas formas, muchas gracias nuevamente, doctor Reinaldo, a todos los presentes, entrenadores, deportistas, padres de familia, por estar en esta conferencia. Yo soy un entrenador que puedo dar testimonio de lo que se ha trabajado en la parte mental con el equipo de la UPB. Hace rato venimos haciendo un proceso. No todo el mundo es campeón departamental, no todo el mundo es campeón regional, no todo el mundo en un proceso coge una medalla a nivel nacional y se proyecta a nivel internacional. Entonces, yo quiero aprovechar este momento para invitarlos a ustedes que este trabajo mental es una herramienta muy poderosa que si la ponemos en práctica y creemos en ella, con una excelente disciplina, podemos mejorar el proceso de nuestros deportistas. Somos de Montería, somos cordobeses, somos colombianos, tenemos muchas cosas muy positivas y depende de nosotros colocarla en marcha para unos mejores resultados. Gracias a Indeportes, gracias a Vanessa que está presente, los demás directivos de Indeporte, a la directora de Indeporte como tal, a la Gobernación de Córdoba, por estos espacios que nos brindan para mejorar la calidad de la cultura deportiva de nuestro deporte y de todos los deportes. Entonces, pues, muchas gracias y sigan preguntando, por favor. Excelente, profe Reinaldo, está ahí, cierto, atento. Sí, aquí estamos. Listo, entonces si alguien tiene alguna pregunta que hacer, si no, empiezo yo. Vanessa. Arranque usted. Bueno, profe, a mí me gusta, a mí este tema la verdad sí es uno de los temas que del entrenamiento deportivo me apasiona, porque sé de la importancia que tiene aplicar este tipo de contenidos en los planes de entrenamiento. Normalmente se habla de entrenamiento mental, pero también se habla de neuroentrenamiento. Yo quisiera, profe, que me aclarara si todo eso va orientado desde un mismo eje, o sea, si todo, porque igual todo va dirigido hacia el cerebro, pero uno va más trabajado desde el área psicológica y otro va más trabajado desde la parte motriz o desde la actividad, porque se habla de entrenamiento mental a todos esos estímulos que uno hace o que uno brinda al cerebro para que el cerebro de pronto pueda actuar de una mejor manera en ciertas circunstancias, pero también se está utilizando mucho ese tema de utilizar algunas acciones motrices que tengan que estén ligadas a acciones
que tengan que ver con el cerebro. Entonces, a mí me gustaría, profe, que usted me aclarara esto. ¿Es una misma área o son dos áreas diferentes con un mismo... No sé, profe. Es que es tan complejo ese temita que... Bueno, no es que sea complejo. A ver, digámoslo desde esta perspectiva. Por ejemplo, yo hago entrenamientos mentales. Yo no hago neuroentrenamiento. Ok. Yo no necesito ningún equipo especial para que un deportista aumente su rendimiento deportivo. ¿Ok? Bien. Obviamente, si yo uso equipos de neuroentrenamiento, voy a optimizar mucho más el resultado. Porque lo que yo les decía ahorita, hay una parte que es simplemente lo que es mental, pero yo tengo que pulir mi técnica físicamente, cualquiera que yo vaya a hacer. Y ahí es donde tiene la importancia del neuroentrenamiento, porque te estimula, ya hay equipos que te estimulan específicamente el grupo de músculos que tú requieres para que tú hagas mejor o perfecto la ejecución de lo que tienes que hacer. Sí. Entonces, basado en eso, el neuroentrenamiento te va a seguir puliendo tu parte física y neuronal interna. No tiene nada que ver con la mente. Ojo, neuronal internamente quiere decir que significa que entre más sinapsis logre, porque yo, por ejemplo, ahorita mi lanzamiento con la derecha involucra 10.000 neuronas con 1.000 conexiones, pero con el sistema de neuroentrenamiento yo perfecciono de tal forma que involucro más cantidad de neuronas y el movimiento se vuelve más eficiente, más perfecto. Entonces ahí es simplemente neuroentrenamiento. Pero si yo no estoy preparado para sentirme como campeón desde mi interior, que es la parte mental, entonces ahí ese neuroentrenamiento pierde el año. Entonces es complementario. Aquí nada es más importante que nada. O sea, eso que quede claro. La parte mental no es más importante que la neuromuscular, ni más importante que la resistencia que debe tener el deportista, ni más importante que la preparación estratégica que debe tener el deportista en su deporte en particular, ni más importante que la forma en que el coach te hable en el momento de la competencia. Todo aquí es integral. Ni más importante que no tengas los recursos, bien sea que te los dé tu gobierno o que los tengas tú por el patrocinador que tiene. Entonces, todos esos factores forman una sinergia. Y eso es lo que tenemos que entender. Los deportistas de alta excelencia tienen la menor cantidad de interferencias posible. Se dedican exclusivamente a eso. Entonces, y eso lo podemos lograr a nivel del deporte aficionado, obviamente disponiendo de los recursos que haya que disponer para que eso funcione. Pero sí hay una diferencia entre la parte mental y la parte de neuroentrenamiento. Eso sí es correcto. Lo tienes bien claro, Duan. Perfecto. O sea que son dos cargas de trabajo, ¿cierto? Correcto, sí, claro. Y deben ser direccionadas por dos personas diferentes. Sí, yo de hecho estoy tratando de comprar unos que sacaron inclusivamente para taekwondo, ¿no? Los sacaron en Paraguay. Estoy en contacto con unos licenciados allá que sacaron unos equipos de neurociencia, unos aparatos electrónicos bien bacanos para entrenar y que obviamente ellos lo aplican mucho en tenis de campo, Marco, pero en tenis de mesa todavía no lo tienen, pero se pueden hacer algunos acercamientos que pueden permitir comprar ese tipo de tecnología y obviamente van a tener un mejor rendimiento los deportistas. Eso es evidente que lo van a lograr. Las luces LED también están... Por ese sí, ese es lo que utilizan, las luces LED para estimulan la reacción. Perfecto. Bueno, vamos a darle la palabra entonces, doctora Vane. Acá está el señor Álvaro Otero. Dejemos que el señor Álvaro haga la pregunta y ya te doy la palabra. ¿Listo, doctora Vanessa? Buenas tardes, gracias, Duván. Primero que todo quiero saludar muy especialmente a profesor Reinaldo Fontalvo, porque lo sigo en mis redes. Apenas me enteré que iba a estar pues dando estas charlas. Esto es espectacular, tal y cual como lo pudieron vivir ustedes. Profesor, un saludo a profesor Marco. Gracias, Álvaro. Gracias por traernos aquí a profe, que sé que es de aquí de tierra pues cordobés. Profe, yo le voy a ser muy claro, a mí me gustaría saber, que yo llegué un poco tarde, me gustaría saber acerca de las técnicas 15 minutos diarios, sí, de entrenar la parte mental. Yo trabajo como entrenador de ajedrez, estoy pues buscando volver también como deportista de ajedrez. Sí, he sido campeón departamental, medalla a nivel nacional, pero ¿cómo hace uno? Llegué un poco tarde, realmente no, me gustaría saber cómo es que es esa parte del entrenamiento 15 minutos.
Gracias. Pero hay un entrenamiento mental que es básico, que lo puede hacer todos los deportistas, ¿no? Que es aprender a respirar primero que todo. Eso es muy crítico. El deportista tiene que saber respirar y no lo sabe hacer. Yo por la experiencia de las artes marciales, a uno en artes marciales ustedes saben que sí lo enseñan a respirar para manejar el ki, la energía. Entonces es fundamental, y ese ejercicio no tarda 1 minuto, 2 minutos, cuando mucho, para arrancar. Lo otro es hacer afirmaciones. Y lo otro sería hacer visualizaciones. Por eso te hablo de no más de 15 minutos diarios haciendo ese tipo de ejercicios. Son ejercicios muy particulares que ya tocaría que me contactes personalmente y yo te indico ya de manera directa cómo lo puedes hacer, porque son cosas realmente sencillas y vas a ver un cambio radical en el rendimiento tuyo. No es un secreto de misticismo ni de irse para una cueva, no. Son cosas sencillas que si tienes la disciplina de practicarla todos los días, vas a ver el resultado muy rápidamente. De esa experiencia te la puede contar Marco con los deportistas que hemos hecho cosas y que no le hemos hecho el seguimiento pertinente de estar al lado de ellos. Eso también influye mucho, ¿no? Simplemente ha sido lejano, por teléfono, a través de Zoom, pues hemos estado asistiendo a los muchachos y se han tenido los resultados que se han tenido. Muchas gracias, profesor. Doctora Vanessa. Está sin audio, doctora. No se te está escuchando bien. Tiene que conectarlo porque está desconectado el micrófono. Yo creo que está ¿Ahora sí? el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Me quité el micrófono. Dale, Bueno, tranquila. buenas tardes para todos. El conversatorio me pareció súper. Todo lo que nos has comentado ha sido de gran interés para todos. Y mi pregunta sería, desde tu experiencia, ¿qué sugerencias o recomendaciones nos das a nosotros que estamos en el área de bienestar social, donde está una psicóloga que soy yo y una trabajadora social, para mantener y aumentar el rendimiento? Ok, bueno, no existe una fórmula mágica que vamos a decir, vamos a hacer esto. Lo que va a marcar la diferencia es que lo que empecemos a hacer realmente sea constante en los muchachos. Eso es lo que va a marcar la diferencia al final. Habría que organizar de pronto, de manera particular, una evaluación de cómo están. Lo primero que uno hace es evaluar cómo está el deportista, cómo está la condición del grupo de estudiantes, etcétera, etcétera. Con base a eso, a través de unos tests, uno determina qué necesitan hacer, porque hay unos que lo hacen de manera intuitiva, hay gente que lo hace de manera intuitiva. Yo lo hice durante toda mi vida intuitivamente y lo poquito que hice, logré muchas cosas. Pero imagínense que yo hubiera tenido un entrenador desde muy joven para esto. Hubiera potencializado mucho más. Ahora, yo agarré parte de mi parte deportiva y la apliqué a la parte comercial. Y tuve mucho éxito, tengo mucho éxito en la parte comercial con los proyectos que yo me involucro. Pero justamente por eso, porque ya es un hábito para mí tratar de enseñarle a la gente que mantenga este tipo de actitud permanentemente. Ahora, imagínense usted lo que podemos hacer con un grupo de, no sé con qué edades trabajan ustedes, pero si pudiéramos empezar a trabajar niños de muy pequeños, ¿en qué nivel lo pudiéramos poner en los próximos años? Sí, a veces, como digo yo, los deportistas de las universidades son unos burros. O sea, burrones en el sentido que ya son adultos, ¿no? Ya están adolescentes casi adultos. Y hemos logrado resultados con ellos. Imagínense lo que podemos hacer con un niño que le podamos demostrar que realmente es un campeón de la vida. Entonces, esto no tiene límite lo que podemos hacer, pero hay que hacerlo de manera muy particular. Habría que sentarnos a ver de qué forma les puedo colaborar, virtualmente o presencialmente, y sí podemos hacerlo. Cuenten conmigo. Marco sabe que esta es mi pasión y no tengo ningún problema en colaborarles. Ay, muchísimas gracias. De igual forma, yo he venido hablando con los chicos sobre varios temas. Uno de ellos es el miedo, y les decía que el miedo es la reacción emocional cuando nos sentimos en peligro, y entonces les decía que esa reacción negativa que tenemos la podemos pasar a positiva cuando comenzamos a controlar y aprovechamos la descarga de adrenalina que tiene el cuerpo
para poder que los movimientos sean mucho más rápidos. Pero entonces todo eso lleva a lo que decías al principio, el tema mental. Es que lo primero que hay que tratar de demostrarles a ellos es que el miedo simplemente es una interpretación que él tiene de esa circunstancia. Que el miedo en realidad no existe, es una interpretación que él Exacto. tiene. Cuando tú le demuestras que es una interpretación, él puede cambiar la interpretación. Entonces, la clave está en hacer un ejercicio que le haga clic a él y que pueda cambiar la percepción de miedo por oportunidad de demostrar lo que él sabe, o por sentirse realmente valiente y poder superar lo que tiene que enfrentar. Pero son, como te digo, casos muy particulares y la recomendación es esa, o sea, tratar de buscar desde el punto de vista psicológico, como tú eres psicóloga, es que él realmente pueda cambiar esa interpretación que tiene del miedo. Porque es normal sentir miedo, eso es normal. Sí, es una reacción normal. Que él entienda que es normal, pero que no le va a permitir demostrar el potencial que tiene. Entonces ya él empieza a... Sí, yo les decía, les comentaba a ellos que muchas veces la carga de adrenalina, como el miedo lo dejas en negativo y crees que de verdad si estás en riesgo, lo que hace es que te paraliza el cuerpo y todo lo que has entrenado durante mucho tiempo no lo sacas porque sencillamente te paralizó todo pensando en que estás en riesgo. Te bloquea. Hay dos reacciones que el cuerpo tiene, ¿no? Justamente para protegerse. Una es quedarse quieto, que es cuando no hacen nada, y la otra es huir, correr, o sea, ponerse en movimiento, que es cuando tienen el potencial de demostrar lo que era lo que me pasaba a mí, que yo le decía, cuando el árbitro dice comiencen, ya a mí se me pasaba todo el miedo y ahí a tirar patas hasta que acababa con el otro. Entonces, pero yo lo internalizaba así, yo manejaba mi estrés precompetitivo sabiendo que era normal vivir eso, con quién me tocaba, de qué departamento me tocaba, si ya la persona tenía experiencia, etcétera, etcétera. Ya me acostumbré a que no me importaba, porque también empecé a pensar, ojo, eso era intuitivo. O sea, yo quería llegar a la final, pero para llegar a la final tenía que competir 3 y 4 veces. Pero si perdía la primera, que era eliminatoria, ya no tenía oportunidad de llegar a la final. Entonces, para mí, la primera pelea ya era la final. Con esa actitud entraba yo. Entonces, fíjate, a mí nadie me lo enseñó, pero simplemente intuía que si no ganaba la primera pelea, mucho menos podía ganar la última. Entonces, así, y obviamente también a veces me sacaban de primero, ¿no? O sea, cuando iba a la sí, por el tema de las ideas irracionales. Eso era frustrante. Entonces, imagínate, yo fui campeón nacional cinturón negro como 4 veces consecutivas. Cuando perdí el título la primera vez me pegó muy duro, me tiró al suelo. Por eso que se me cayó el pelo. Pues me pegó durísimo. Tardé casi 3 o 4 años en recuperar el título de nuevo. Por eso, porque no estaba preparado para perder. De hecho, la gente me preguntaba, ¿qué se siente ser campeón? Yo le decía nada. Hasta el día que se siente perder ese día. Esto es lo más feo que hay. Ese día sí respondiste. Exacto. Pero obviamente, como te digo, no teníamos todas estas ayudas. Nosotros no tuvimos un psicólogo deportivo que nos orientara, ¿no? Esa vez que me mandaron a Coldeporte de Bogotá a un entrenamiento de psicología deportiva. Y básicamente, como te digo, todo era intuitivo porque uno tenía unas ganas por dentro que no lo tumbaba nadie, ¿no? No importaba que no tuviéramos uniforme, que no tuviéramos protectores. Para nosotros eso no era importante. Lo importante era entrenar. Yo llegaba de mi casa de entrenar y con los compañeros de la cuadra nos poníamos a correr alrededor de la cuadra. Como que dice, para terminar el entrenamiento. 10, 20 vueltas a la cancha. No nos cansábamos. En la mañana, a las 5 de la mañana, otra vez a correr. Entonces, pero era la actitud, ¿no? No todos los deportistas tienen esa actitud hoy en día, porque cuando ya se creen los dueños del balón, ya ni siquiera van a entrenar. Pero son los cracks del equipo, etcétera, etcétera. Pero sí podemos hacer, de hecho podemos hacerlo y son cosas muy sencillas. Ya organizaríamos una reunión privada y lo hacemos. Yo les colaboro con mucho gusto. Ay, bueno, le agradecería bastante. Entonces, por interno después cuadramos. Sí, claro, pues, lo hacemos, no hay problema, cuente con eso. Importante que cuadremos tiempo y que podamos cumplirle. Perfecto, muchísimas gracias. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Sí, profe. Dígame. Yo nuevamente le pregunto, ¿cierto? Profe, ¿usted qué opina de esas posiciones? En algún momento leí que los entrenadores utilicen el mismo vestuario o el mismo uniforme que utilizan los deportistas. Eso va a ayudar
desde el ámbito obviamente psicológico a que los deportistas capten y entiendan con mayor nivel de raciocinio de pronto las explicaciones o el mensaje que el entrenador quiere entregar. ¿Qué opina de eso, bro? Que el entrenador utilice el mismo vestuario, el mismo uniforme del deportista. Mira, yo pienso que hay una diferencia enorme en el rol de cada uno de nosotros. Y esa diferencia tiene que quedar marcada y manifiesta. No sé qué tanto pudiera influir que mi entrenador se vistiera igual que yo para que yo lo imitara, ¿no? No sé qué tanto puede influir, pero puede influir. Habría que hacer el estudio. Hoy en día todo es estadístico y todo se puede medir. Todo lo que sea cuantificable se puede mejorar. En mi percepción personal, obviamente sé que no tiene nada que ver. Es mi percepción personal, no tiene nada que ver cómo te viste el entrenador. No es tanto la forma, sino el fondo. O sea, ¿qué es lo que te dice ese entrenador para que tú saques lo mejor de ti? Ahí sí estoy de acuerdo en que el entrenador tiene que usar un lenguaje diferente, mínimamente, para estimular al deportista. Ya el entrenador de, mira, ya ese no, ya esa es la vieja escuela, digámoslo así. Claro. Hoy en día es, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Esa sensación te gustó? ¿Quieres volverla a experimentar? ¿Quieres que te enseñe algo que te ayude a cambiar esa sensación de frustración, etcétera? Y entonces ya ahí la cosa cambia. Pero antes era, mira que tú, tremendo regaño se llevaba uno. Y eso, a algunos nos estimulaba, a otros no los estimulaba. Entonces, personalmente no creo que influyen en nada, ¿no? Pero cada quien interpreta la realidad de manera diferente. Sí, como usted dice, hay tantas investigaciones en relación de tantos experimentos que se han realizado con deportistas que ya hay hipótesis de todo en este tema. De hecho, fíjate, yo percibo por fuera, en el caso del taekwondo. En el caso del taekwondo, hoy en día los entrenadores van vestidos con vestido entero, corbata, a coachar a un competidor. Los entrenadores de fútbol también los veo que la mayoría van a dirigir sus partidos con su. Eso da una profesionalización de la actividad que están desarrollando, porque se están poniendo en un nivel diferente. Pero no solamente es parecer, sino serlo. O sea, realmente ser un profesional en lo que dice. Ya la pinta te la puedes poner y obviamente no es igual presentarte de una forma que de otra. Pero lo que sí me he dado cuenta es que en ese sentido, yo personalmente sí percibo que el entrenador tiene que darle la posición que se merece desde el punto de vista profesional por lo que hace con los deportistas que hace. Perfecto, profe. Bueno, profe Marcos, podemos ir cerrando entonces la capacitación, no sin antes agradecerle al profe Reinaldo por el espacio, por compartir de sus experiencias con nosotros, por brindarnos esta colaboración al Instituto de Deportes. Créanme que para nosotros y para cada una de las diferentes selecciones que del instituto se están direccionando, es importante que se realicen trabajos desde estas áreas y ojalá y pueda hacer con su ayuda y con su colaboración. Mil gracias a usted y al profe Marcos por hacer la gestión. Estamos siempre a la orden. Bendiciones para todos. Bye bye. Claro que sí. Muchas gracias para todos. Profe Marcos, sí, se puede despedir. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a Indeportes Córdoba, la Gobernación de Córdoba, a todos sus asesores y a la doctora Lady. Profesor Reinaldo, felicitaciones por su exposición y aspiramos a seguir contando con su conocimiento para mejorar nuestro deporte. Bendiciones. Gracias.